Estás exhausto. No de trabajar. No de esforzarte. Estás exhausto de darlo todo y recibir sobras. Entras a una habitación y nadie gira la cabeza. Hablas y la gente te escucha a medias. Intentas convencer, persuadir, agradar, y aún así, hay alguien que no dijo absolutamente nada, que no sonrió, que no intentó caer bien, y sin embargo toda la energía del cuarto gravitó hacia él. ¿Lo viste? ¿Sabes de quién hablo? Ese hombre. Esa mujer. Esa presencia. Y mientras tú usabas todas tus palabras, todas tus sonrisas, toda tu energía para existir en ese espacio, ese alguien simplemente estaba. Y bastaba. Te mintieron. Desde el primer día te dijeron que para tener poder necesitabas carisma. Que para que la gente te respetara tenías que hablar bien, sonreír amplio, ser simpático. Te enseñaron que el poder viene de agradar. Que la influencia es una transacción, tú ofreces validación, ellos te devuelven respeto. Mentira. Una mentira diseñada para mantenerte en el nivel de los que piden. Porque quien pide, jamás manda. Y tú has estado pidiendo toda tu vida. Pidiendo atención. Pidiendo reconocimiento. Pidiendo que te vean. Disfrazando esa súplica de personalidad. El carisma que te vendieron es una jaula brillante. Es el arma de quienes necesitan convencer porque no tienen autoridad real. El político que promete. El vendedor que sonríe. El inseguro que llena el silencio con palabras porque el silencio lo destruye por dentro. Esos son parásitos del ruido. Esclavos de la validación ajena. Y si dependes del aplauso para sentirte poderoso, entonces el aplauso te controla a ti. No tú a él. Hoy termina eso. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es un manual de autoayuda. No es una lista de trucos sociales para caer mejor en las fiestas. Esto es arquitectura mental de alto nivel. Es la disección quirúrgica del mecanismo más antiguo y más ignorado del dominio humano, el silencio calculado. La asimetría emocional. El vacío como arma. La presencia como fuerza gravitacional que no pide permiso para ejercer autoridad. Maquiavelo lo escribió. Jung lo descubrió en las sombras del inconsciente. Los depredadores naturales lo practican sin siquiera pensarlo. Y tú, si estás dispuesto a destruir la versión de ti mismo que todavía necesita aprobación, vas a aprenderlo hoy. Pero te advierto algo ahora, esto tiene un costo. Lo que aprenderás aquí va a cambiar cómo te ven. Va a cambiar cómo te relacionas. Algunas personas se alejarán. Y eso no es el precio del poder. Eso es la confirmación de que lo estás ejerciendo correctamente. Si buscas ser querido, apaga este video. Si buscas ser respetado, quédate. Nicolás Maquiavelo escribió algo que los académicos prefieren ignorar y que los poderosos prefieren que tú nunca leas. No en El Príncipe. En sus discursos. Dijo que el hombre que depende de las palabras para mantener su posición es un hombre que ya perdió. Porque las palabras son ruido. Y el ruido se disuelve. Lo que permanece es la percepción que los demás tienen de ti cuando no estás hablando. Piénsalo. Cuando no dices nada, ¿qué siente la gente a tu alrededor? ¿Incomodidad? ¿Curiosidad? ¿Nerviosismo? ¿O simplemente no piensan en ti? Si la respuesta es la última, tienes un problema de arquitectura mental. No de personalidad. No de habilidades sociales. De estructura interna. Porque la presencia real, la que hace que un hombre llene una habitación sin abrir la boca, no viene de lo que hace. Viene de lo que es. Y lo que es, está construido desde adentro. Desde las capas más oscuras de su psicología. Desde lo que Carl Jung llamó la sombra. La sombra no es lo que te avergüenza. No es simplemente tu lado oscuro. La sombra es el reservorio de toda la fuerza que reprimiste para ser aceptado. Cada vez que callaste una opinión para no ofender, alimentaste tu sombra. Cada vez que cediste para evitar el conflicto, le diste poder a tu sombra. Cada vez que sonreíste cuando querías mirar con frialdad, tu sombra creció. Y esa sombra tiene energía. Tiene peso. Tiene una gravedad que la gente siente aunque no la vea. El hombre que ha integrado su sombra no necesita convencer a nadie de nada. Porque su conflicto interno ya terminó. Y cuando el conflicto interno termina, ya no hay nada que demostrar.
Y cuando no hay nada que demostrar, la necesidad de hablar, de justificarse, de seducir con palabras, desaparece. Lo que queda es el estado cero. El punto de equilibrio frío desde el cual opera el soberano. Ahora te doy la advertencia. Lo que sigue no es conocimiento decorativo. No es algo que lees, guardas en favoritos y olvidas. Lo que sigue va a exigirte que destruyas el ego que construiste para sobrevivir en la matriz. Ese ego que aprendió a hablar más cuando siente que pierde terreno. Ese ego que llena el silencio porque el silencio lo expone. Ese ego que compite, que alardea, que necesita la última palabra. Si no estás listo para matar esa versión de ti mismo, este video es veneno para ti. Pero si estás listo, si hay algo en tus entrañas que reconoce todo lo que acabo de describir y siente que es hora de reescribir el código, entonces continúa. Las leyes que vienen no son sugerencias. Son instrumentos quirúrgicos. Úsalos en el orden correcto o te cortarán a ti. Ley 1. El vacío como territorio. La primera ley tiene un nombre simple, el vacío como territorio. La mayoría de los seres humanos tiene terror al silencio. Lo experimenta como una amenaza, como ausencia de conexión, como exposición. Cuando hay silencio en una conversación, el hombre promedio lo llena inmediatamente. Con cualquier cosa. Con una opinión innecesaria. Con una pregunta que no le importa. Con una risa. Con movimientos. Con el teléfono. Con lo que sea. Porque el silencio para él es el vacío, y el vacío lo enfrenta con lo que más teme, él mismo. Tú vas a aprender a vivir en el vacío. Más que eso, vas a aprender a crear vacío alrededor de ti. A instalar ese espacio de silencio calculado como tu territorio. Como la fosa que rodea tu castillo. Porque cuando alguien entra a tu espacio y encuentra silencio en lugar de ansiedad reactiva, su cerebro primitivo no interpreta eso como frialdad. Lo interpreta como control. Y el cerebro que percibe control en el otro, inmediatamente evalúa su propia posición de subordinación. Esta es la asimetría fundamental del dominio no verbal. El que habla para llenar el vacío, cede. El que sostiene el vacío sin perturbarse, domina. La táctica específica es esta: cuando alguien te hable, especialmente en un momento de tensión o negociación, espera. No 3 segundos. Espera hasta que la incomodidad sea tangible. Hasta que puedas sentir que la persona frente a ti está calibrando su propio nivel de ansiedad. En ese momento, sin cambiar la expresión facial, sin acelerar el ritmo, responde con exactamente la mitad de las palabras que normalmente usarías. ¿Qué ocurre en el cerebro del otro? Su sistema límbico, el mismo que regula el miedo en los mamíferos desde hace millones de años, detecta que no eres reactivo. Y lo que no es reactivo, no puede ser controlado. Y lo que no puede ser controlado, en la lógica primitiva del cerebro, es una amenaza de alto estatus. Automáticamente, sin que nadie lo decida conscientemente, la jerarquía se reajusta. El vacío no es ausencia. Es presencia sin ruido. Es el apalancamiento más limpio que existe en la dinámica humana. Empieza esta semana. En cada conversación, en cada reunión, en cada momento de tensión social, identifica el punto en el que normalmente llenarías el espacio con palabras y en cambio, deténlo. Sostiene el silencio. Observa. Lo que verás te dirá exactamente quién tiene el control en cada relación de tu vida y cuánto poder has estado regalando sin saberlo. Ley 2. La economía de las palabras. Existe un principio en economía llamado escasez percibida. Cuando un bien es escaso, su valor aumenta. Cuando es abundante, su valor disminuye. Tu palabra funciona exactamente igual. Y la mayoría de las personas ha inflado tanto su moneda verbal que ya no vale nada. Tú hablas demasiado. No como insulto. Como diagnóstico. El hombre que habla en cada reunión, que tiene opinión de todo, que necesita que su voz esté presente en cada conversación, ese hombre se ha vuelto ruido de fondo. Predecible. Insignificante en su abundancia. Y el cerebro humano, por diseño evolutivo, deja de prestar atención al ruido constante. Es una función de supervivencia. Lo que es constante, deja de percibirse como amenaza o como recurso. Simplemente se ignora. El soberano habla poco. Cuando habla, todos escuchan.
La táctica aquí es lo que los estrategas militares llaman economía de fuerza, no despliegues toda tu capacidad en cada batalla. Reserva. Acumula. Selecciona el momento. Cuando finalmente hablas, que sea con la densidad de algo que se esperaba en silencio. Una sola frase bien colocada en el momento correcto tiene más peso que 30 minutos de discurso apasionado. Practica la arquitectura mental de tus palabras antes de pronunciarlas. Pregúntate, ¿esto que voy a decir añade poder a mi posición o la drena? ¿Necesito decirlo o simplemente quiero sentir que existo en este espacio? Esa segunda motivación, la de existir a través del ruido, es la señal más clara de que todavía eres esclavo de la validación. El narcisista habla para ser visto. El soberano habla para mover. Y hay una diferencia letal entre ambos. El narcisista llena el espacio porque el espacio vacío lo destruye por dentro. No puede tolerar que la atención no esté sobre él. Esa es su debilidad estructural. Puedes identificar a un narcisista en cualquier grupo en menos de 3 minutos. Busca al que interrumpe, al que desvía cada conversación hacia sí mismo, al que no puede escuchar sin preparar su siguiente respuesta. Ese es el hombre más fácil de manipular que existe. Porque su necesidad de validación es un gancho permanente. Tú solo tienes que retener tu aprobación y él hará cualquier cosa para recuperarla. Pero ese no vas a ser tú. Tú vas a reescribir el código de tu relación con las palabras. Cada palabra que no dices es apalancamiento acumulado. Cada silencio sostenido es arquitectura. Cada respuesta corta en un momento donde el otro esperaba una larga es una demostración de control que opera directamente en el inconsciente del otro. La economía de las palabras no es timidez. Es poder concentrado. Ley 3. La mirada muerta. Hay algo que los actores de Hollywood gastan años intentando aprender y que los depredadores naturales poseen desde el instinto, la mirada muerta. No es una mirada de odio. No es una mirada de desprecio. No es una mirada de tristeza. Es la mirada de quien no necesita nada de lo que tienes. La mirada de quien ya procesó todas las posibilidades de esta conversación, evaluó cada resultado y ninguno lo perturba. Es la mirada del estado cero. Y genera en el otro una respuesta visceral, primitiva, inmediata, el reconocimiento de una jerarquía superior. La ciencia lo respalda con frialdad. Los estudios de comportamiento no verbal documentan que el contacto visual sostenido sin parpadeo excesivo ni señales de ansiedad es el indicador más confiable de estatus dominante en los primates, incluidos los humanos. Cuando dos individuos se encuentran y uno rompe primero el contacto visual, eso no es solo un gesto social. Es una señal hormonal. Una señal de subordinación. El cerebro registra la rendición aunque la mente consciente nunca la procese. La táctica es desarrollar lo que los estrategas de dominio llaman la mirada de anclaje. Cuando alguien te habla, mirarlo directamente a los ojos sin la urgencia de parpadear en exceso ni de desviar la vista. Sin tensión en el rostro. Sin movimiento innecesario. Como si el tiempo a tu alrededor corriera más despacio. Como si tuvieras todo el tiempo del mundo y ninguna presión. Eso último es clave. La urgencia es la señal más visible de posición baja. El hombre que tiene prisa, que reacciona rápido, que ajusta su comportamiento a los estados emocionales del otro, ese hombre está comunicando sin palabras: tú tienes más poder que yo. Mi tiempo vale menos que el tuyo. Mi tranquilidad depende de la tuya. El lobo solitario no tiene prisa. No porque sea lento, sino porque opera desde una certeza interna que no necesita confirmación externa. Practica la mirada muerta frente a un espejo. No como técnica de actuación, como proceso de integración. Porque si cuando te encuentras con tus propios ojos ves ansiedad, necesidad, miedo a no ser suficiente, entonces tienes trabajo que hacer antes de intentar proyectar autoridad hacia afuera. La proyección exterior solo es sostenible cuando la arquitectura interior está construida. De lo contrario, es una máscara que se cae en el primer momento de presión real. La mirada muerta no se aprende. Se gana. Se gana cuando has procesado tu propia sombra lo suficiente como para no tener nada que esconder y nada que demostrar al mismo tiempo. Ley 4. La retirada estratégica. Maquiavelo escribió en El Príncipe que no hay señal de debilidad más visible que la necesidad de estar presente.
El príncipe que corre a cada crisis, que responde a cada provocación, que aparece en cada conversación, ese príncipe está comunicando que no confía en su propio poder. Que necesita estar ahí para que las cosas funcionen. Eso es dependencia. Y la dependencia nunca genera respeto. Genera explotación. La cuarta ley es la más contraintuitiva de todas. Y por eso es la más poderosa. La retirada estratégica no es huir. No es pasividad. Es la decisión calculada de hacer que tu ausencia trabaje por ti. De convertir el vacío que dejas al retirarte en una fuerza activa que reorganiza el campo de poder a tu favor. Cuando te retiras de una situación, de una conversación, de una relación, de un espacio social, los demás comienzan a calibrar tu valor de una forma que nunca harían si estuvieras presente. La presencia constante genera habituación. La ausencia calculada genera ansiedad. Y la ansiedad en el otro es apalancamiento puro en tus manos. La táctica concreta es la escasez activa. No desaparezcas por impulso. Desaparece con arquitectura. Cuando sientas que tu presencia se ha vuelto un derecho que los demás dan por sentado, retira ese derecho sin explicación. Sin drama. Sin advertencia. Simplemente reduce tu disponibilidad a la mitad. Responde más lento. Aparece menos. Y observa. Lo que observarás es esto: la gente que realmente te necesita intensificará su acercamiento. La gente que te usaba como fondo de pantalla social simplemente llenará el espacio con otro ruido. Esa diferencia es información letal. Te dice exactamente quién tiene una relación contigo y quién tiene una relación con tu disponibilidad. Y hay una dimensión aún más profunda en la retirada estratégica. Cuando te retiras de una negociación, de un conflicto, de una dinámica de poder, estás comunicando al nivel más primitivo que no eres reactivo. Que tienes opciones. Y el que tiene opciones, no necesita. Y el que no necesita, manda. Siempre. Sin excepción. El error que cometen los esclavos de la validación es interpretar la retirada como rendición. Creen que si se alejan, pierden terreno. Que si no están presentes, serán olvidados. Eso es exactamente lo que la matriz quiere que crean. Porque mientras sigas creyendo que tu valor depende de tu presencia constante, nunca podrás crear escasez. Y sin escasez, eres un recurso abundante. Barato. Reemplazable. El soberano no teme ser olvidado. Sabe que su ausencia habla más fuerte que su presencia. Y cuando reaparece, el campo gravitacional que crea a su alrededor es exponencialmente más poderoso que si nunca se hubiera ido. Retira tu presencia. Observa cómo el mundo se mueve para buscarte. Ley 5. El silencio táctico en el conflicto. Hay un momento en toda confrontación que lo decide todo. No es el momento en que uno de los dos levanta la voz. No es el momento en que se dicen las palabras más duras. Es el momento justo después de que el otro termina de hablar y espera tu respuesta. Ese momento. Ese intervalo de fracción de segundo en el que el cerebro del otro está completamente abierto, vulnerable, esperando información que le diga cómo interpretar lo que acaba de ocurrir. La mayoría de las personas lo desperdicia inmediatamente. Porque en ese momento de tensión, el ego asustado reacciona. Se defiende. Contraataca. Justifica. Explica. Eleva el tono. Todo eso no es poder. Todo eso es evidencia de que la situación te controla a ti. Que el estado emocional del otro ha logrado penetrar tu arquitectura interna y desordenar tu estado cero. Y una vez que eso ocurre, perdiste. No importa qué argumentos tengas. No importa si tienes razón. La reactividad emocional en un conflicto es la señal más clara de posición subordinada. El silencio táctico funciona así: en el momento de mayor tensión, cuando el otro espera tu reacción, cuando el ambiente está cargado de la electricidad del conflicto, tú no reaccionas. Sostienes el silencio con la calma de alguien que está mirando una situación que ya evaluó y que ya tiene resulta. 4 segundos. 5. 6. Sin cambiar la expresión. Sin tensar el cuerpo. Sin desviar la mirada. Lo que ocurre en esos segundos en el cerebro del otro es devastador para su posición. El sistema nervioso del otro, que estaba preparado para una escalada, no recibe el estímulo que esperaba.
El conflicto proyectado no tiene dónde aterrizar. Y esa energía que el otro invirtió en la confrontación regresa a él como confusión, después como ansiedad, después como la sospecha de que quizás fue demasiado lejos. En menos de 10 segundos de silencio has invertido completamente la dinámica de poder sin pronunciar una sola palabra. Jung llamaría a esto la integración de la agresión. No la supresión. No la negación. La canalización consciente de la fuerza agresiva hacia una forma de dominio que no tiene las debilidades del ataque directo. El que ataca, muestra sus cartas. El que sostiene el silencio mientras el otro ataca, guarda las suyas. El silencio táctico es el arma más letal en el arsenal del dominio psicológico. Y es completamente invisible. Nadie puede acusarte de nada. No dijiste nada. Solo estabas ahí, siendo implacable en tu quietud. Ley 6. La arquitectura del entorno. Hasta ahora hemos hablado de lo que haces con tu cuerpo, con tu voz, con tu tiempo. Ahora vamos a hablar de algo que la mayoría nunca considera y que los soberanos han usado desde siempre, el control del entorno físico como extensión de la arquitectura mental. Napoleón no era alto, pero nunca permitía que nadie lo viera de cerca sin haber primero controlado cada elemento del espacio en el que ocurría el encuentro. La posición de las sillas, la distancia entre los cuerpos, la iluminación, el nivel de ruido. Cada detalle del entorno era una decisión de poder antes de que se pronunciara una sola palabra. Tu entorno comunica tu jerarquía antes de que abras la boca. La persona que llega a una reunión y se sienta donde hay lugar disponible, esa persona ya comunicó su posición. La persona que llega y se posiciona en el punto de mayor visibilidad y menor vulnerabilidad de la sala, que controla el acceso visual a la puerta, que crea distancia física deliberada entre sí mismo y los demás. Esa persona ya comunicó una jerarquía distinta. Y el cerebro de los presentes la registró aunque nadie lo haya verbalizado. La táctica de la arquitectura del entorno tiene 3 dimensiones. Primera, el espacio físico. Controla dónde te sientas, cómo está organizado tu espacio de trabajo, qué tan accesible eres geográficamente. Segunda, el espacio temporal. Controla quién espera a quién. Quién llega primero o último. Quién define los horarios. El tiempo es el recurso más escaso que existe, y la persona que controla el tiempo del otro tiene poder sobre él. Tercera, el espacio informacional. Controla qué sabes, qué no sabes, y sobre todo, que el otro cree que sabes. La asimetría de información es una de las formas más antiguas de apalancamiento en la dinámica humana. Maquiavelo entendió esto con precisión quirúrgica: el príncipe que controla el escenario, controla el drama. Y el que controla el drama, controla el resultado. Empieza a ver cada espacio social como un tablero de ajedrez. Cada posición tiene implicaciones de poder. Cada decisión sobre dónde sentarte, cuánto espacio físico ocupas con tu cuerpo, a qué distancia permites que se acerquen los demás, todo eso es arquitectura activa de tu autoridad. No es paranoia. Es soberanía consciente sobre el territorio que ocupas. El lobo no entra al territorio ajeno sin evaluar el terreno. Tú tampoco. Necesito ser honesto contigo ahora. Completamente honesto. Porque si llegaste hasta aquí y estás pensando que este conocimiento viene sin precio, eres todavía más ingenuo de lo que crees. Aplicar estas leyes tiene un costo. ¿Un costo real? No metafórico. No exagerado para hacer el video más dramático. Un costo que puedes medir en relaciones perdidas, en personas que te llamaran arrogante. En momentos en los que estarías más solo de lo que jamás estuviste mientras eras el simpático que llenaba el silencio y se reía de todos los chistes. La soledad del soberano no es romántica. No es esa soledad heroica de las películas en la que el protagonista sufre noblemente mientras la música suena de fondo. Es una soledad fría. Funcional. A veces brutal. La soledad de quien ha dejado de necesitar que los demás le confirmen quién es. Y eso, para la mayoría de las personas que te rodean, va a sentirse como una amenaza. Porque el sistema social está diseñado para recompensar la dependencia mutua. Para mantener a todos en el mismo nivel de necesidad emocional. Cuando alguien sale de ese sistema, cuando alguien deja de necesitar aprobación, de reaccionar a las provocaciones,
de llenar el vacío con ansiedad visible. Los demás no piensan que he evolucionado. Piensan, qué arrogante, qué frío. Algo le pasa. Ya no es el de antes. ¿Y tienen razón? Ya no eres el de antes. Eso es exactamente el punto. El ego que construiste para sobrevivir en la matriz, ese ego simpático, reactivo, disponible, validador, ese ego tenía una función: hacerte aceptable para un sistema que necesitaba que fueras predecible y controlable. Cuando destruyes ese ego, cuando integras tu sombra y operas desde el estado cero, dejas de ser predecible. Y lo impredecible no puede ser controlado. Y lo que no puede ser controlado genera en el sistema una respuesta inmune. Te llamaran problemático. Te llamaran distante. Te llamaran cambiado, como si cambiar fuera algo malo. Cada persona que se aleje porque ya no pueden manipularte con su aprobación o su desaprobación, es una confirmación de que el proceso funciona. No es una pérdida. Es una limpieza. Es la depuración natural del entorno de un soberano en proceso de ascenso. La cima es solitaria. No porque el poder aísle como castigo, sino porque la cima solo tiene espacio para quienes decidieron llegar. Y la mayoría nunca decidió eso. La mayoría decidió quedarse en el nivel en que el ruido social los mantiene calientes y adormecidos. Tú estás eligiendo el frío. Elige consciente. Llegaste hasta aquí. Eso ya dice algo. No todo el mundo llega. La mayoría abandonó en algún punto del camino. Cuando la verdad se puso incómoda. Cuando el diagnóstico fue demasiado preciso. Cuando la cirugía comenzó a doler. Eso es normal. El sistema inmune del ego trabaja exactamente así, rechaza lo que lo amenaza. Pero tú seguiste. Lo que escuchaste hoy no es teoría. No es filosofía de salón. Es el mapa de una transformación que comienza en el silencio y termina en la soberanía. 6 leyes que operan como un sistema integrado de dominio psicológico no verbal. El vacío como territorio. La economía de las palabras. La mirada muerta. La retirada estratégica. El silencio táctico en el conflicto. La arquitectura del entorno. Cada una de estas leyes es un instrumento. Juntas, son una nueva arquitectura mental completa. Pero escucha esto con atención porque es lo más importante que diré en todo este video. El conocimiento sin aplicación es decoración intelectual. Y la decoración intelectual es la forma más sofisticada de procrastinar el cambio real. Puedes saber todo lo que discutimos hoy y seguir siendo exactamente la misma persona mañana si no tomas una decisión ahora. Una decisión concreta. No un objetivo vago. Una acción específica que puedes ejecutar antes de que acabe el día de hoy. Elige una de las 6 leyes. Solo una. La que más resistencia interna te generó cuando la escuchaste. Esa resistencia es la señal de que es exactamente ahí donde más te cuesta y por lo tanto donde más poder tienes por recuperar. Aplícala hoy. En la próxima conversación que tengas. En la próxima reunión. En el próximo momento de tensión social. No perfectamente. Solo conscientemente. Ahora quiero que hagas algo. En los comentarios de este video, escribe una sola cosa: elijo el poder. No como una frase motivacional. Como una declaración pública de una decisión privada. Porque la declaración pública activa un mecanismo de compromiso cognitivo que hace que el cerebro empiece a alinear comportamientos con la identidad que acabas de proclamar. Es psicología de alto nivel usada en tu propio beneficio. Elijo el poder. Escríbelo. Ahora. Antes de continuar, si este video removió algo en ti, el like no es un gesto de simpatía. Es un acto de apalancamiento. Le dice al algoritmo que este tipo de contenido merece circular. Que no todo el mundo está listo para recibirlo, pero que quien lo encuentra, lo necesitaba. Y si quieres que Lógica Oculta siga produciendo contenido en este nivel, el botón de suscripción es la única forma de mantenerte dentro del círculo. Sin notificaciones activadas, el algoritmo te filtrará. Y el algoritmo, igual que el mundo, no respeta a quien no toma decisiones. Y si crees que lo que escuchaste hoy fue profundo, necesito que sepas algo: esto fue solo la superficie. Lo que compartí contigo hoy son los fundamentos.
Las capas visibles de un sistema que tiene niveles de profundidad que el algoritmo no me permite discutir públicamente. Las tácticas que operan en los bordes de lo que la plataforma considera aceptable. Los protocolos de dominio que los jugadores de alto nivel usan en negociaciones de alto riesgo, en relaciones de poder asimétrico, en entornos donde la supervivencia social no es metáfora sino literalidad. Eso está disponible en otro nivel. Un nivel exclusivo. Para quienes ya tomaron la decisión que la mayoría nunca tomara. Si sabes que eres uno de ellos, sabes dónde encontrarme. Para los demás, los que todavía necesitan pensarlo, los que todavía tienen miedo de lo que encontrarán cuando destruyan el ego que los mantiene cómodos, no hay apuro. La puerta estará ahí cuando estén listos. O quizás no. El poder no espera. El poder no consuela. El poder no suplica que lo elijas. El poder simplemente existe. Inamovible. Implacable. En silencio. Igual que deberías existir tú. Nos vemos en las sombras.